Como bien sabrás, el gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros la regularización masiva de inmigrantes. El gobierno dice que serán más o menos medio millón, pero serán muchos más porque implica también la posibilidad de reagrupación familiar, etcétera, etcétera. Pero más allá de los debates que hemos podido ver y que se mueven en la superficie de la noticia, tenemos que analizar más en profundidad qué es lo que significa esta medida, porque muchos han dicho, sí, esta es una bomba de humo simplemente para apartar de la primera plana de los periódicos la investigación sobre la muerte de las 46 personas de los accidentes de trenes recientemente, que han sucedido recientemente en España. Bien, en cierta medida podría ser así. No me cabe la menor duda de que hay una ventaja en ese sentido porque mueve la ventana de Overton, mete en la palestra social un debate que ocupa muchísimas conversaciones. Seguro que tú ya habrás hablado de ello con compañeros de trabajo, con amigos, etcétera, etcétera. Es un tema y que es fácilmente opinable, lo cual genera muchísimo debate. Y esto mueve en cierta medida el interés de aquella noticia que a lo mejor podrían ser más importantes. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esta medida hay algo mucho más profundo, mucho más importante? Concretamente, dos cuestiones que tienen que ver, uno, con los juegos de poder para Pedro Sánchez mantenerse hasta el final de la legislatura y conseguir nuevamente traer a Junts per Catalunya en la mayoría de gobierno para que le apruebe una serie de medidas. Tú me dirás, ¿cómo? Junts per Catalunya, un partido xenófobo con el tema de la inmigración. No me cuadra, Roberto. Ahora te explicaré a continuación, después de la intro, todo el movimiento realmente complejo que hay detrás y que Pedro Sánchez ha sabido poner en marcha para precisamente conseguir ese objetivo, que es el primero. Pero el segundo, quizás aún más perverso, es avanzar en la socialización del Estado español, es decir, el bolivarianismo, ¿vale? El chavismo, es decir, conseguir generar una estructura de mecanismos estatales que vayan precisamente socializando la economía a través de tres elementos: la vivienda, la inmigración y la información. Sí, porque a través de esta medida el gobierno se garantiza que tanto la economía privada como el voto cautivo, como la información en España dependan del gobierno y su vida, su supervivencia y sus beneficios dependan del gobierno y ya no sean independientes. Y esto le viene muy bien para precisamente llegar a la socialización del Estado, es decir, implantar el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo? Te lo voy a contar en este vídeo. Es más, te lo va a contar Santiago Abascal, que ha comprendido perfectamente cuál es el mecanismo. Venga, vamos con el vídeo. Toda la maniobra que hay detrás de esa medida, que es mucho más compleja y debemos entenderla. Muchos han hablado de que es una bomba de humo, pero no solo es una bomba de humo, es el resultado de una eh, compleja relación o complejo juego de alianzas dentro del gobierno para que Pedro Sánchez pueda recuperar, ojo con lo que te estoy diciendo, recuperar la mayoría parlamentaria a través de una vuelta de Junts per Catalunya. Tú me dirás, ¿y qué tiene que ver Junts per Catalunya? Además, una formación bastante xenófoba en ese sentido con respecto a la inmigración extranjera. Sí, porque para ellos hay dos inmigraciones, la extranjera de personas de fuera de España y la interna, la inmigración de españoles que van a Cataluña. No olvidemos eso. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto? Sí que tiene que ver, porque fíjate, la maniobra del gobierno en su juego de poder ha sido la siguiente: hacer una concesión a Podemos para tenerlo también cerca. Es decir, mira, te voy a dar la posibilidad de anunciar una regularización de inmigrantes como éxito tuyo frente a una posible campaña electoral, frente a, en fin, al electorado, para que tú puedas tener una carta que jugar, una carta para dar valor a tu partido, a tu actividad parlamentaria, y Podemos la ha aplicado muy bien, sobre todo porque Podemos muy probablemente será el partido que localmente concentrará el poder de voto de esas personas regularizadas. Tú me dirás, pero la persona regularizada con permiso no pueden votar. Sí que pueden votar a las elecciones municipales. Y lo importante dentro de esa agenda de reemplazo poblacional está precisamente el hecho de crear pequeñas islas, pequeños pueblos, ya donde el alcalde a lo mejor sea musulmán, cosa que podría suceder en Torre Pacheco con una concentración
mayor de marroquíes o en otros pueblos de España donde repentinamente se vayan asentando a modo de gueto. No olvides eso de la España vaciada, que podrían convertirse en zonas precisamente donde los alcaldes sean alcaldes de extranjeros pertenecientes a culturas diferentes, debido a que precisamente se generan guetos a eso, alrededor de todo eso. Bien, entonces, eso le va a permitir a Podemos tener un arma electoral y sobre todo cultivar una base electoral a largo plazo. Es decir, las personas que se regularizan hoy, a lo mejor en las municipales, votarán a Podemos si Podemos les ofrece algo, subvenciones, paguitas, etcétera. Bien, tú me dirás, ¿todo esto qué tiene que ver con Junts per Catalunya? Muy sencillo, porque obteniendo o haciendo esa concesión a Podemos, el gobierno obtiene de Podemos a cambio el veto, ojo con lo que te estoy diciendo, el veto que le había puesto, el levantamiento del veto que había puesto Podemos para que Junts per Catalunya pueda disponer de la autoridad, de la autonomía en el control de fronteras de Cataluña. ¿Me explico? Ojo, porque esto es una maniobra electoral importantísima por parte de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez hace esa concesión a Podemos para que Podemos tenga una ventaja frente a su electorado y frente a la posibilidad de cultivar, ampliar su masa electoral de cara, sobre todo, a elecciones municipales, bien, para que Podemos levante el veto que había interpuesto al gobierno para que el gobierno cediera el control de frontera, el Ministerio de Interior cediera el control de fronteras a Cataluña, que es una reivindicación propia de Junts per Catalunya, que además, obteniendo, ojo con esto, obteniendo esa concesión por parte del gobierno, es un juego de concesiones, ¿qué es lo que consigue? Consigue apuntarse un tanto frente a su gran rival, que es Alianza para Cataluña. Entendemos eso. Alianza para Cataluña es un partido que le estaba comiendo electoralmente votos a Junts per Catalunya. Junts per Catalunya quería el control de frontera para apuntarse un tanto y decir, todavía nosotros influimos más, votadnos a nosotros. Podemos le había puesto un veto, no va a ser por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Le dice a Podemos, ¿vosotros qué queréis para levantar el veto? Queremos una regularización masiva de inmigrantes. Venga, os la doy, pero levantad el veto a Junts per Catalunya. Junts per Catalunya, ¿quieres que te ceda el control de fronteras para que sigas votándome en el Congreso, a lo mejor los presupuestos? Ojo, porque esta maniobra podía permitir eventualmente una vuelta de Junts per Catalunya, a cambio de esa cesión, a la mayoría de gobierno para precisamente permitir a Pedro Sánchez seguir gobernando en mayoría y aprobar la ley Bolaños y aprobar los presupuestos generales del Estado. Este es el cálculo electoral. Bien, vista la estrategia política para mantener el poder, que era el primer objetivo con esta medida que tenía Pedro Sánchez, vamos ahora al segundo objetivo, que es la progresión de la agenda de la socialización del Estado, es decir, de convertir a los intereses privados en rehenes dependientes del Estado, crear una suerte de empresariado cautivo que dependa precisamente, cuya economía y cuyos beneficios dependan del gobierno y que a la larga acabe necesitando seguir votando a este gobierno para que su negocio se mantenga en vida. Sí, así funciona y ahora te explicaré cómo. Pero es más, todo esto se aplica a 3 niveles del Estado español. Primero, a nivel electoral, es decir, creando una serie de unas bolsas, digamos, de personas diseminadas en la geografía española que dependen de paguitas del gobierno y que, por tanto, a la hora de votar, acaben votando al gobierno porque si no, se le acaba el chollo, pierden las subvenciones y no tienen ingresos. Bien. Segundo, tener empresarios, sí, empresarios a modo de funcionarios, podemos llamarlos empresarios funcionarios, ¿no? O funcionarios empresarios, o emprendimiento público, por así decirlo. Es decir, una suerte de intereses privados pero cuya actividad privada y comercial dependa esencialmente del Estado y dependa de las pagas y de los contratos que tenga con el gobierno y que en la medida en la que cambie de gobierno pierda su negocio y entonces siga votando a este gobierno para seguir teniendo sus ingresos garantizados. Y tercero, también tenemos
a los periódicos. Periódicos que sirven para precisamente crear una realidad paralela, hacer creer a los españoles que España funciona de una manera, pero para ello hay que darles subvenciones también con el fin de que sean boquitas agradecidas. Fíjate cómo el sector empresarial, económico privado, el sector privado directamente, es decir, de los ciudadanos, y el sector de la información pueden convertirse a través del avance de la agenda socialista en rehenes del Estado que sean los primeros en defender a este gobierno y hacer que este gobierno y que el sanchismo no deje el poder, porque si no, ellos van a dejar de tener ingresos. ¿Cómo lo pretende conseguir Pedro Sánchez este objetivo? Te lo explica Santiago Abascal con una anécdota muy esclarecedora acerca de cómo convertir a un empresario autónomo en un rehén del Estado. Veníamos, como os decía, por las carreteras estrechas y con curvas de esta tierra, y hemos parado en un momento dado en un hotel rural a tomar un café, y era un hotel pues, al que le va un poco peor, según nos ha contado, bueno, bastante peor, porque hay un problema con la caza, por la sarna han muerto muchas de las cabras, que tienen mucho que ver con la economía de la zona, van muchos menos cazadores que venían del extranjero, que pagaban mucho dinero, y bueno, pues tiene un gravísimo problema económico. Y nos contaba, por cierto, el otro día me llamaron de una asociación, nos ha dicho el nombre, y me dijeron si estaba dispuesto a tener el hotel a pensión completa y totalmente cubierto durante un año. Dice, bueno, pues no sé, tengo que pensármelo, pero... Y pensó el hombre, pues será alguna empresa que viene aquí a instalar molinos, no sabía. No, ya cuando le vuelven a llamar otra vez, ya indaga, ¿pero de qué se trata? No, pues son inmigrantes que vamos a alojar allí, somos una asociación que recibe, no sé si esta, pero hay otra, que recibe 260 millones de euros de dinero público, es decir, de vuestros impuestos. Y esta es solo una. Y esto está pasando en toda España. A mí me ha parecido un héroe porque ha dicho, claro, yo me he negado, porque yo no quiero esto para mi pueblo. Pero no solo porque se me van a enfadar en el pueblo, dice, es que yo voy a tener unos ingresos mucho más elevados, voy a tenerlos cubierto todo el tiempo, pero él ha indignado, ha dicho, ¿pero cómo? Que los tengo que dar aquí desayuno, comida, cena, y que pagados con los impuestos de los españoles. Y se ha negado. Un patriota. Pero no todo el mundo actúa así. Y una vez más, explica el mecanismo que hay detrás. Fíjate, no, que esto es un mecanismo que hace el gobierno y lo hace una y otra vez. Lo hace con los hosteleros. Te dice, oye, yo te pago todo y tú no vas a tener que preocuparte, vas a depender del Estado. Te conviertes prácticamente en un proveedor del Estado y una vez que te conviertes en proveedor del Estado, tú comienzas a hacer tu vida basada en esos ingresos. Y no quiere que esos ingresos bajen. Y cuando llegará el momento, aunque te dejen el hotel como te lo dejen, de cambiar, dirás, uff, ¿y por qué? No, vamos a seguir trabajando en esta línea, vamos a seguir trabajando para el Estado. Lo mismo que están haciendo con los propietarios de pisos. De lo que se trata en este decreto no es de abordar un delito de allanamiento o usurpación, que es la ocupación, sino de atender a personas que atraviesan por una situación de adversidad, que no tienen recursos y necesitan del apoyo de los servicios sociales y de las viviendas de emergencia. Y que lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de España es poner todos los recursos. El Gobierno, la ley que quería aprobar era precisamente esta. Deja que los ocupas entren en tu casa y aunque no te paguen, yo te voy a pagar. ¿Qué está consiguiendo así el gobierno? Generar rehenes del gobierno, propietarios dependientes del dinero del gobierno. Cuanta más dependencia consigue crear el gobierno entre los intereses privados que dependan de las pagas del gobierno, más se socializa el Estado, más se socializa la economía, menos posibilidad de emprendimiento y menos libertad para emprender habrá, porque todo el mundo al final preferirá vivir mediocremente, pero con un dinero seguro, en lugar de arriesgarse a crear un negocio y ver cómo le va. Pero cuidado, porque esta estrategia también la está aplicando Pedro Sánchez a la prensa para que construya una realidad que nosotros podamos creernos mientras siga teniendo ingresos. Pero ¿por parte de quién? ¿Por parte nuestra que compramos su información? No, por parte del gobierno que le paga su publicidad y su propaganda. Fíjate. Pues han hecho un consejo de ministros y han dicho 20 millones de euros para las víctimas, para las indemnizaciones. Claro, yo he escuchado declaración de algunas de las víctimas que más o menos les viene a decirme a mí, este dinero no me devuelve a mis familiares. Y seguro que están pensando que se metan el dinero por donde les quepa, que a ellos no les compra nadie. Pero hay otra derivada, y es que ¿por qué tenemos que pagar los españoles estas indemnizaciones?
Esto lo tenía que pagar Sánchez, Ábalos y Puente de su bolsillo, porque ellos son los responsables directos de estos crímenes contra 46 españoles y de todos los heridos a los que la vida les va a cambiar mucho a partir de ahora porque hay heridos muy graves. 20 millones. Pero es que el mismo Consejo de Ministros ha anunciado 270 millones para, será más importante, ¿no? No, propaganda institucional del gobierno. Hay que ser muy cabrón. Hay que ser muy cabrón. Para el mismo Consejo de Ministros anunciar 20 millones para las víctimas y 270 millones para publicidad institucional del gobierno. Hay que tener muy mala intención. Hay que tener muy pocos escrúpulos. 270 millones. Pero es normal, porque esto es lo que hacen las tiranías, que gastan más en publicidad institucional y en propaganda que en cualquier otra cosa. Aunque esa cosa sea responder a los familiares o arreglar de una puñetera vez todo lo que se está estropeando en España, para empezar las vías, los trenes, pero también las carreteras, la atención hospitalaria, la atención educativa y todo lo que se está degradando bajo este maldito gobierno de la corrupción, de la mentira y de la traición. Y aquí tenemos el final del resumen acerca de los objetivos que pretende conseguir Pedro Sánchez a través de esta regularización y de todas las medidas que está aplicando alrededor de ella. Fíjate que si tan solo vemos la bomba de humo, estamos observando solo una parte de la realidad, posiblemente la punta del iceberg. Hay muchísimo más detrás, hay intereses mucho más profundos, como bien has podido ver, y es bueno que los conozcas. ¿Te habías dado cuenta de todo ello? ¿Y qué opinas al respecto? ¿Crees que conseguirá el gobierno avanzar en esta agenda de socialización del Estado español? ¿Conseguirá que Junts per Catalunya vuelva a la mayoría y le vote la ley Bolaños y los presupuestos generales del Estado? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.